Hola queridos amigos del Doctor de los Pies. Hoy tenemos un programa que se llama Curar Heridas. ¿Cuál es la mejor manera de curar las heridas? ¿Cuáles heridas curamos nosotros los cirujanos podiatras? ¿Qué heridas nosotros manejamos? Pues sí, nosotros manejamos diferentes tipos de heridas. Manejamos accidentes, cortaduras, manejamos fracturas en los pies y en el tobillo, manejamos las heridas producidas por las insuficiencias venosas, las ulceraciones por las insuficiencias arteriales, las heridas o las úlceras producidas por la neuropatía periférica en los diabéticos. Y hoy vamos a hablar de todas esas heridas. Hoy vamos a hablar de cómo se cura una herida difícil. Heridas difíciles por problemas vasculares, heridas difíciles por problemas metabólicos, heridas difíciles por infecciones muy crónicas, recurrentes en la piel y en los tejidos más profundos. Las heridas se curan de diferentes maneras. Primero tú tienes que saber cuál es el agente causal. ¿Qué la produjo? ¿Qué produjo esta herida? ¿Cuáles son las deficiencias de este paciente? Nosotros tenemos que ver al paciente como un todo. Tenemos que ver de qué enfermedades padece este individuo, cómo comenzó, cuándo comenzó esa herida, para nosotros clasificarla en agudas, crónicas, calificarlas en ulceraciones o heridas producidas por problemas vasculares, o ulceraciones o heridas producidas por problemas de bacterias. En el piso de las heridas existen algunas sustancias que impiden el cierre de ellas, que impiden su curación. Una de esas sustancias, la más famosa, es la matriz de metaloproteasas. Esas son unas sustancias que se producen en la base de la herida que impiden su cicatrización. También está el biofilm, que es un grupo de bacterias que crea una colonia importantísima en la base de la herida, y esto pues impide el cierre, impide la curación de las heridas. Entonces, después que nosotros hemos identificado qué ha pasado, qué está en la base de la herida, tenemos que saber cuál es el estatus vascular. ¿Qué sucede con la vascularidad? ¿Está llegando suficiente sangre a esa herida? Recuerden que si nosotros tenemos un césped, tenemos una gramita bien bonita, bien verdecita, si dejamos de echarle agua, esa gramita pues se va a secar y se va a morir. Pues eso mismo sucede también en las heridas. Si nosotros tenemos una herida que no llega suficiente sangre, que no llegan suficientes nutrientes, que no llega suficiente oxígeno, pues esa herida va a llegar un momento en que todo ese tejido que está infectado, que está colonizado, pues se va a morir. Entonces, uno de los primeros pasos es ese: saber cuál es el punto vascular, qué tanta sangre está llegando a esa herida. Si está llegando una buena cantidad de sangre, pues nosotros empezamos un proceso de debridaje. Debridar quiere decir quitar el tejido que no es viable, quitar el tejido que está muerto, quitar el tejido que está infectado. Pero lo debemos de hacer con muchísimo cuidado, porque se puede cometer el error de quitar un tejido muerto o quitar un tejido vivo. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el límite. ¿Cuál es el límite que hay? ¿Cuál es la unión que hay entre el tejido muerto y el tejido vivo? Entonces, mientras más tejido muerto quitamos, más fácil se cierra la herida. Mientras menos tejido vivo quitamos, pues mejor será la curación. Entonces, debridar. ¿Cómo debridamos una herida? La debridamos pues con instrumentos. Instrumentos como lo son el bisturí, como lo son las curetas, las tijeras quirúrgicas. De esta manera podemos quitar todo ese tejido que no es viable, que no es vital. De otra manera de quitar ese tejido, pues es con sustancias químicas. Una de las más famosas es la colagenasa, producida por un Clostridium, que nosotros aplicamos esa crema de colagenasa sobre el tejido necrosado, sobre el tejido muerto, y esta pues va disolviendo todo ese tejido muerto y todo ese tejido necrosado. También utilizamos instrumentos, utilizamos equipos un poquito más sofisticados con agua emitida con una eyección suficiente como para quitar todo ese tejido no vitalizado. También utilizamos unas técnicas con ultrasonido para eliminar los tejidos también necróticos, los tejidos muertos. Por último, utilizamos también pues sanguijuelas, utilizamos gusanos para eliminar esos tejidos muertos. Hay unos gusanos especiales
que se colocan en la herida por un cierto tiempo y esos gusanos se comen todo el tejido necrótico, todo el tejido infectado. Recuerden que si hay bacterias, si hay una infección importante en la herida, pues también debemos utilizar antibióticos. En el próximo segmento, pues hablaremos un poco de nuestro invitado de hoy y de qué manera pues nosotros curamos esa herida, debridamos esa herida y hoy tenemos un final feliz. Señoras y señores, continuamos en cómo curar heridas difíciles en los pacientes diabéticos, heridas producidas por problemas vasculares, heridas producidas por problemas del sistema nervioso periférico, heridas infectadas, heridas muy profundas, heridas con tejido necrótico. ¿Cómo curar estas heridas? Nosotros tenemos pues que hablamos en el segmento anterior que hay diferentes métodos. Están los métodos quirúrgicos con instrumentos como el bisturí, las tijeras, las curetas. Están también los debridajes químicos, que es con sustancias, como lo es la colagenasa. Tenemos también debridaje con gusanos. Hay unos gusanos especiales que se comen todo el tejido necrótico y el tejido vivo pues lo preservan, no se lo comen, no lo dañan. Tenemos también instrumentos más modernos como es el Besayet y también algunos instrumentos que utilizan el ultrasonido para debridar los tejidos necróticos y los tejidos dañados. Nosotros vamos a presentar hoy un paciente, un amigo que tuvo una experiencia en uno de nuestros hospitales aquí en nuestro país, en donde hicieron un debridaje muy profundo, muy severo, muy agresivo y destruyeron parte de su pie. El pie quedó prácticamente mutilado y nosotros tuvimos que trabajar para reconstruirlo y poder hacer que el paciente camine de nuevo. Sí, un paciente que estaba en una silla de ruedas, con una herida en su pie, con un debridaje profundo, quitaron mucho tejido en su pie, nosotros tuvimos que reconstruir ese pie y ayudar a este paciente pues a caminar. Tuvimos que extender el tendón de Aquiles, tuvimos que cerrar la úlcera, utilizar métodos modernos para cerrar esa herida, para curar esa herida. Nosotros vamos a oír hoy la experiencia de él desde cuando comenzó todo su problema y hasta hoy que ya vino caminando aquí a nuestro programa. Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de curar heridas difíciles. Estamos hablando de cómo curar heridas difíciles. Ese es el tema de hoy. Señores, hoy tenemos a nuestro invitado y él nos va a contar desde el principio, qué fue lo que pasó con tu pie, José. ¿Qué sucedió con tu pie? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos todo. Bueno, yo empecé con un acceso que allá en Asua, donde yo vivo, le dicen empiedradura. Y primeramente fui donde un médico allá y me abrieron. Y al abrirlo y no hacer un trabajo debido, volvió y se cerró y se me fue complicando. Se fue complicando ese absceso. Se fue complicando y cogió más infección. Que de la infección también se puso cada vez peor. Más peor, peor y peor, hasta que fui a parar a los ríos. Okay. En los ríos, allá duré 3 días con un suero, y yo pensando que me iban a actuar porque las cosas no aumentaran. Exacto, que iban a resolver el problema. Y el pie no se venga a poner peor o hasta perder el pie. Exacto. En fin, que ahí he pasado trabajo y trabajo. Después que duré 3 días ya que me operaron, me arrancaron el talón con todo abajo, como ustedes pudo ver cuando estuvimos allá.
Y después del talón que me tenían echando viajes semanal, cada 3 días. José, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ¿cómo tú estabas? Si tú estabas en una silla de ruedas postrado, tú caminabas, estabas con muletas, ¿cómo tú estabas en ese momento? Estaba con muleta, de cama a muleta. De cama a muleta. A muleta. Es decir, tú no podías caminar. No, nada. Meses sin caminar y meses en cama. Y el problema lo que hacía es que se iba poniendo cada vez peor. Peor y peor. Y no, yo decía yo mismo, pero es que a mi esposa, es que no hay solución. Yo no voy a tener solución de este pie. Es decir, tú llegaste a un momento que tú perdiste todas las esperanzas, José. Pero imagínese, doctor, que usted todos los días y el pie. Entonces, para completar, allá, al finalizar ya, que estoy casi de harta, me dicen que yo voy a quedar con el pie torcido. Es decir, que tú no ibas a poder caminar. No, porque si tengo el pie torcido no iba a caminar porque ya el pie iba a quedar torcido y esa era mi vida. Y entonces que te acostumbraras ya, que te resignaras a caminar, a estar así con ese pie torcido. Así es. Y en esa situación fue que pudimos lograr conocerle a usted junto a la clínica a través de una amiga que pasó un problema similar. Ok. El de ella fue peor. Sí. Y usted hizo una reestructura a esa mujer que muy agradecida. Así estoy yo también, mi esposa y nuestros hijos, y había agradecido a usted, que ya tenía 2 muletas, después un bastoncito. Ya tengo y hoy ya está caminando, José. los pies puestos en el piso. Sí. Entonces cuéntanos, cuando llegaste donde nosotros, José, ahí, ¿a qué tú le tenías miedo? ¿Cuáles eran tus temores? ¿Qué tú pensabas que iba a pasar, José? Yo pensé, cuando llegué allá, primero voy con esperanza, pero dudoso. Dudoso, exactamente. Porque ya te había pasado tantas cosas malas que ya tú entendías, bueno, pero ¿qué eso le da lo que me van a hacer aquí? Sí, unos procesos extraños que yo veía, decía yo, pero entonces yo tenía que ver como resultado. Exacto. Porque yo le decía a mi esposa cuando estábamos allá, no veo. Sí, tú lo que veías es que la cosa como que se iba poniendo cada vez peor. Sí, no, que se está sanando, pero que no iba a caminar. Entonces, ¿cuál era la libertad? ¿Y cuál era la solución? Que voy a sanarme, pero no voy a caminar. Pero no voy a caminar, un hombre joven como tú. Y cuando llego allá, sí, correcto, usted me dio un aliento a mi esposa y a mí, que usted dijo, de aquí usted va a salir caminando. Y de allá, la última vez que fui, salí caminando. Así medio torcido, pero caminando. Salí caminando. Y después que estoy haciendo ejercicio y usando como usted me explicó y aplomando lo más que pueda, ya mira cómo estoy. Tenía un bastoncito, lo solté también. Ya también lo soltó. Y ando ya con mis pies. Un poco cojo, pero como sabemos que es un proceso, pero sé que voy a llegar a lograr lo que faltaba porque ya estoy con los pies en el suelo. ¿Tú recuerdas, José, cuando tú llegaste, que había como en la herida que tú tenías, había como una cáscara, había como parecía como que estaba cerrando la herida? Y cuando yo te dije a ti, José, la herida esto es falso. Esto es una cáscara falsa que tiene aquí la herida tuya. La herida está igual, la herida no ha cerrado nada. ¿Cómo tú te sentiste ahí en ese momento, José? Imagínese, doctor. Pensé para atrás otra vez ahí mismo. Todos esos meses en cama, 2 muletas, y gastando, y la solución sigue. Y el problema seguía igual. Seguía. Pero lo que usted me dice que hay una piel falsa, pero que usted iba a solucionar eso. Que no me preocupara, que yo iba a resolver eso. Y me daba aliento él mismo. Exacto. Que es lo importante. Y usted salía ahí con felicidad, salía con más ánimo, salía con más fuerza de la clínica. Usted siempre me dijo allá, junto a mi esposa, usted va a entrar por esa puerta con sus 2 pies y va a salir también. Y usted va a ser un hombre normal como usted era antes. Así mismo. Y gracias a Dios estamos ya trabajando allá también. Ya estamos bien cerca, ¿verdad? Estamos haciendo pidiendo, sí, porque yo me pongo las botas que usted me puso. Usted mismo me las ponga siempre en el día y lo tiene para ir variando. Y está haciendo su gran trabajo. En ese debridaje que José tuvo, pues hubo una situación. Se debridó tanto tejido, se rompió, se dañó tanto tejido, que el pie de José quedó prácticamente de punta. Y es imposible caminar solamente con la punta del pie.
Entonces, una estructura muy importante que se encuentra en el dorso del talón, que es el tendón de Aquiles, empezó a acortarse, empezó a ponerse cada vez más corto y a endurecerse. Cuando José llegó a nuestra clínica, tenía una herida debajo del talón y encima de eso su pie estaba completamente rígido. No había manera de movilizar el pie. Nosotros tuvimos que hacer ciertas intervenciones en el tendón de Aquiles, producir alargamiento del tendón de Aquiles, bien sea con terapia o con cirugía. Nosotros primero hicimos pues, una cirugía, ¿tú recuerdas? Sí. Que primero para cerrar la herida pusimos un injerto de piel sintética. Exactamente. Y después que pusimos el injerto de piel sintética, que la herida se cerró, entonces hicimos una cirugía al tendón de Aquiles para que tu pie tuviera más movilidad y después lo ayudamos con la bota que tú hablas, que era para extender todo ese tendón de Aquiles y todos esos músculos de la parte posterior de la pierna que se habían puesto duros, rígidos, por todo el tiempo que tú habías estado en cama. Yo de verdad, José, que me alegro muchísimo de que tú hoy te sientas bien, de que tú hoy tengas mucho más esperanzas, de que ya hoy tú sabes que sí, que tú vas a volver a ser un hombre normal, que simple y sencillamente tenemos que tener ciertos cuidados en tus pies para que las cosas pues no se vuelvan a complicar de nuevo. Y la verdad es que me complace mucho pues esta charla que hemos tenido tú y yo hoy. José, pues si tú quieres dar algún mensaje antes de terminar a nuestro público, a la gente que tienen problemas con sus pies, que tienen heridas, pues este es un momento muy adecuado. Bien, yo quería decirle a todas aquellas personas que lo ven a usted y que escuchan su programa, que no duden en hacerle su visita a usted. Porque lo que yo pasé y viendo la solución de ahora, yo sé que, y mi esposa decía, ese hombre sabe lo que está haciendo. Siempre me lo dijo, hasta hoy. Ese hombre sabe lo que está haciendo. Es una esperanza. Claro que sí. Entonces, esa es mi esperanza. Yo le exhorto a aquellas personas que tienen la misma situación, que no se tiren ya, que no tienen vida, que creen que ya no van a caminar, que creen que no tienen solución, sino que hay una solución. Hay una solución. Que se encuentra allá, siempre que sí, donde el doctor Iván Silva, que es usted, muchas y gracias, el José. cual nos sentimos agradecidos de todo lo que usted ha hecho. Y yo le dije a usted, no siempre estaré aquí después que yo me sane, porque ya yo soy no paciente, sino seremos amigos. Claro que sí, José, tú y yo somos amigos. Ya sí, somos amigos. Ya nos conocemos bien. Ya nos conocemos bien y agradecidos. Y allá en Asua. Hemos pasado de todo, sí, ¿verdad, José? Así es. Allá en Asua hemos hablado, yo he hablado mucho de usted. Sí, muchas gracias, José. Por cierto, un paciente está con usted que tiene un problema en una pierna. Pasa que se le olvidó el número, lo dejó allá. Pero él está tratándose con usted. Que fue allá a buscar una tarjetita. Ya da muchas tarjetas allá. Y usted no sabe cuánta gente de allá va a venir. Y ya están llegando. Muchas gracias. Para que puedan solucionar su problema. Señores, pues en el próximo segmento haremos la conclusión de este maravilloso programa de cómo cerrar heridas.